Hermanos, amigos y a todos un gran saludo. Estamos en el lunes de la tercera semana del Cuaresma. Del año 2018, de la liturgia de la Iglesia Católica, el ciclo B. Es 5 de marzo, lunes, y el vídeo para nuestro control es el 94. Y es Lucas, dejamos a Juan, 4 del 24 al 30, más breve. Vino Jesús a Nazaret y dijo al pueblo, Nazaret es su pueblo, y dijo al pueblo en la sinagoga, os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Saratat en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso sobre ellos y se alejaba. Pues ahora el conflicto es en su mismo pueblo. Por eso empieza el texto hablando que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Lucas sitúa en la sinagoga de Nazaret, el pueblo de Jesús, lo que puede considerarse como el discurso proclamático de Jesús, para el que recurre a todo el texto de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Isaías 61:1. Al terminar la lectura del profeta, Jesús concluye: hoy se ha cumplido este pasaje. Y el texto continúa diciendo que todos asentían y se admiraban. Lucas 4, versículo 22. Por eso no se entiende bien
la reacción posterior de Jesús, dirigiéndose a quienes supuestamente lo rechazaban. Sin duda Lucas mezcló informaciones o se le escapó algún dato que explicaría esta contradicción. En cualquier caso, el texto nos traslada al rechazo de Jesús por parte de sus paisanos, acentuado por unas afirmaciones de este nada nacionalistas. Jesús no era nacionalista, como todo su pueblo. Y aquí viene otra vez el ego. Primero yo, después yo, y si queda algo yo. El ego suele ser muy celoso de todo lo suyo, de lo que le interesa, que tiende a considerar por encima de cualquier otra cosa. No ve otra cosa que lo suyo. No en vano es característica suya la necesidad de sentirse, el ego, especial. Tampoco el ego religioso, porque esto puede ser también en lo civil, escapa a esta tentación. En él, si cabe, se acentúa, por cuanto su creencia viene revestida con un halo de sanción divina. Las palabras de Jesús echan por tierra el presunto carácter especial del autoproclamado pueblo elegido. No es extraño que reaccionaran con furia e intentaran despeñarlo para matarlo. La reacción que tenemos con alguien toca nuestros intereses suele ser un buen indicador del tamaño ¿de qué? De nuestro ego, de la intensidad de nuestra identificación con el ego. ¿Está claro? O si no, nos remitimos a la vida a ver lo que hacemos. Pero Jesús se abrió paso, dice el texto, entre ellos y se alejaba. Esta frase, ¿a qué suena? Te lo imaginas, ¿verdad? A libertad. Pasó por encima de todos. Y en una lectura simbólica de la misma, evoca la actitud de alguien ecuánime porque se sabe a salvo de lo que pueda ocurrir. No tiene problema. Por ellos hay que entender todo aquello que nos asusta o amenaza
en nuestra vida. La libertad vendrá de la mano de la atención plena que tengamos. En la medida en que somos capaces de mantener la atención consciente y sin juicio a todo lo que ocurre. Tomamos distancia de ello y permanecemos anclados en esa misma atención o conciencia, la casa donde estamos siempre seguros, no hay peligro. Únicamente la distancia que establecemos entre lo que ocurre y la conciencia de lo que ocurre garantiza la libertad interior, el medio de vivir la atención plena de la que hemos hablado o de la que hemos dicho. Por eso la pregunta va por ahí. Me ejercito en poner atención consciente y sin juicio en todo lo que ocurre en mi vida. ¿Qué hago? ¿Cómo lo vivo? ¿Cuál es mi atención? ¿Dónde estamos? Ahí está el programa. Pisemos tierra, que digo yo. Primero, este Evangelio pone al descubierto el peligroso o lo peligroso que es el nacionalismo intolerante y fanático que tenemos los humanos. En Nazaret abundaban los nacionalistas de ese estilo. Jesús, por supuesto, no era nacionalista, no era fanático, y era del mismo pueblo, de Nazaret. Por eso se opusieron furiosos cuando Jesús les dijo que una viuda de Saratat y un leproso de Siria habían sido preferidos a todas las viudas y a todos los leprosos que había en Israel. Y es que los nacionalistas no toleran que los que ellos llaman extranjeros sean mejor considerados y tratados que ellos. De aquí deducimos que es bueno amar la propia patria, la propia nacionalidad, pero no es bueno el nacionalismo que se vincula a la intolerancia y al fanatismo. Y lo estamos palpando, otra vez dicho, en los islamistas de este siglo XXI. Porque el fanatismo reside en el hecho de obligar a los demás a cambiar. Y la intolerancia lleva consigo el rechazo de las creencias y convicciones de los demás.
Unido eso al poder de impedir que los otros vivan como ellos creen que más le conviene. Este es el nacionalismo y el fanatismo. ¿Qué vio Jesús? Jesús vio y experimentó el peligro que llega consigo ese nacionalismo fanático. Así vivido porque divide y enfrenta a las personas, a los pueblos y a las culturas. Y desencadena, que es lo que han hecho las religiones, y por desgracia todavía estamos ahí, la violencia y el desprecio mutuos de unos con otros. El dogmatismo. Bien, la política la hemos vivido nosotros en España no hace mucho. Cuando no salió nadie que presidiera el Parlamento, porque los votos no habían llegado a ello, pues había que actuar en coalición, como estaba casi toda Europa y está. Pero como nosotros somos más papistas que el Papa, más dogmáticos que la Iglesia, pues no nos poníamos de acuerdo. El PSOE por un lado, el Podemos por otro, el PP por otro. Nada. Yo tengo la verdad y aquí los demás no entienden. Y desde el punto de vista religioso, este tipo de nacionalismo se convierte en una especie de religión civil que se fundamenta en un Dios violento, intolerante y peligroso. Pero hay que observar que no se trata, por tanto, del problema de los derechos de autonomía y libertad que tenía el pueblo judío frente a la potencia invasora y dominante que era el Imperio Romano. Jesús no quiso entrar en ese problema ni vincularse a los movimientos de resistencia como eran los nacionalistas y fanáticos, que entonces eran frecuentes en toda Galilea. Jesús vio que los problemas más serios de los pueblos se resuelven radicalmente desde la conversión propia de cada ciudadano. Si queremos cambiar las estructuras, tenemos que cambiar nosotros antes. Si no, siempre subirán otros y ya está. Pero nada cambia. No se resuelven, sino que se agravan mediante el enfrentamiento de los débiles, los judíos, contra los romanos, los fuertes. De esa forma no vamos a ningún sitio. Tenemos que convertirnos nosotros antes. Que es la pregunta que hemos hecho al principio. Me ejercito en poner atención consciente, sin juicio en todo lo que ocurre, la autoridad de Jesús es un hecho muy fuerte cuando afirma ese detalle
que hemos oído en este Evangelio. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Es significativo, pero ahí está. Vamos a respetarnos, no vamos a ser fanáticos ni nacionalistas, vamos a amar la tierra nuestra, donde hemos vivido, donde hemos nacido, en este caso concreto España, nosotros los españoles, que es donde se está haciendo este vídeo, pero no seamos nacionalistas, porque si no nos lleva al fanatismo y al absolutismo y a hacer que yo tengo solamente la verdad y que los otros no tienen nada, están equivocados. Por ahí no vamos a ningún sitio. Pues vamos a respetarnos, vamos a poner cada uno lo que sabemos hacer, lo que sabemos actuar, para darnos cuenta que juntos, unos con otros, podemos llegar a un consenso, que no es democracia solo, sino que es algo más fuerte que la misma democracia. La democracia ya sabe lo que es. 40 dicen que sí y 20 pues dicen que no. Y los 20 se tienen que adaptar a los 40. En cambio, la autogestión me gusta, por lo menos a mí, y yo creo que es más eficaz, aunque más difícil de realizar, porque tenemos que ponernos de acuerdo, el consenso. Y eso solamente lo consigue el diálogo entre los humanos. En el caso político, pues los que estén y quieran mandar, quiere decir que quieran servir al pueblo, porque son elegidos, pues deben de hacer las cosas por consenso, para que haya eso, un consenso, un agrado de todos y todos a la misma vez. Y no por votos, que puede ser en un partido, que 500 digan una cosa y 400 digan otra, o menos, pues salen los 500. Entonces ahí tienes que someterte, pero como el que no estás de acuerdo. Entonces rompen toda la unidad que puede haber en el partido. Entonces, autogestión más difícil, porque si es difícil, y esto lo pongo yo siempre de ejemplo, en una familia de 4 o 5, en ponerse de acuerdo, en llegar a un consenso es difícil, porque será todo un pueblo, pero mira, ese es el camino, para que todos entonces vayamos contentos en la lucha por la verdad y no mi verdad. Bueno, pues aquí quedamos y pasaremos a otro relato, que será el 6 de marzo, martes, en que veremos qué nos dice Mateo, en el capítulo 18, que nos dirá, cambiamos de evangelista, que nos dirá algo interesante, como nos ha dicho también Lucas en el relato que acabamos de ver, que es a ver si nos respetamos, no seamos tan nacionalistas que nos lleva al fanatismo, pero sí amemos la tierra, nuestra cultura, en fin, todo lo que hemos mamado, y no por eso los demás no vayan por el camino recto. Vamos a respetarnos y vamos a dar ejemplo de que somos personas y no descentrados.
Hasta luego, un abrazo, adiós.